Hola, Dios te bendiga, te saluda tu amiga y hermana Joana Núñez y el día de hoy te vengo a compartir una hermosa palabra, la cual podemos encontrar en el libro de San Mateo capítulo 14, versículo 22 al 33, y esta habla sobre Jesús anda sobre el mar. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. A la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y le dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzó a hundirse, y dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres el Hijo de Dios. Esta hermosa palabra nos dice que en aquel día que él despedía a la multitud que le seguía, Jesús hizo entrar a sus discípulos en la barca e ir delante de él, adelantándolos a la otra orilla mientras él terminaba de despedir a la multitud. Dice que una vez que despidió a esta gran multitud, subió al monte a orar, que mientras él estaba en aquel monte orando le llega la noche, en donde se encontraba solo allí, y al ver la barca, esta ya se encontraba en medio del mar, azotada por las olas porque el viento era contrario. Mas Jesús, viendo esto a la cuarta vigilia de la noche, él viene hacia ellos andando sobre el mar. Los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turban, creyendo que un fantasma se les había aparecido, dando voces de miedo. Pero al ver esto, Jesús comienza a hablarles diciendo que tuvieran ánimo, que Él era y que no había nada que temer. Y dice la palabra que cuando Jesús dice esto, Pedro responde: Señor, si eres tú, manda que yo ande sobre las aguas y vaya a ti. A lo que Jesús le responde: ven. Pedro rápidamente desciende de la barca andando sobre las aguas, caminando hacia Jesús, pero que al ver el fuerte viento contrario, cual azotaba sobre ellos, y comienza a hundirse, Pedro empieza a ahogarse, dando voces al Señor pidiendo auxilio: Señor, sálvame. A lo cual en el momento Jesús extiende su mano hacia él, salvándole y diciendo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y en el momento en el que Pedro y Jesús suben a la barca, el viento es calmado. Entonces todo aquel que iba en la barca y vieron todo este suceso le adoraron, diciendo que verdaderamente él era el Hijo de Dios. Imaginémonos ese hermoso momento en el cual viene plasmado en la palabra del Señor, no viendo la poca fe de Pedro, ni aquello que lo hizo dudar, sino viendo todo aquello que hizo nuestro Señor Jesucristo por él. No solamente por él, sino que también lo ha hecho por cada uno de nosotros. Viendo la sobrenaturalidad de Dios, la capacidad de ver el mundo y todo aquello que acontece a través de la fe, forma de ver la realidad que va más allá de lo natural. Es que solamente el hecho y aquella experiencia que hemos vivido y pasado en nuestras vidas, conocer su palabra y ver todo lo que nuestro Señor hizo en aquellos tiempos, nos ha llevado a entender y a conocer a ese Dios sobrenatural, ese Dios que rompe todas las leyes de la naturaleza y va más allá que podamos imaginar. Y es que el poder de Dios es sobrenatural. Su favor es para todo aquel que le honra, y Él siempre responderá a todo aquel que le busca realmente con sinceridad, todo aquel que le clama y le llama, y respondiendo todo el tiempo a nuestra necesidad. Y esta palabra es un claro ejemplo de la sobrenaturalidad de Él, en donde al ver aquella barca lejos en medio del mar, va hacia ella caminando sobre las aguas. Y es que en nuestra naturaleza humana nadie puede caminar sobre las aguas. En nuestra humanidad y en nuestra manera de pensar, esto es imposible para nosotros, al igual que para aquellos discípulos que le vieron caminar, los cuales al verle se llenaron de temor. Igual que nosotros, al ver un acontecimiento de esta manera, nos asombraríamos y tal vez nos llenáramos de temor. Este tipo de acontecimientos vienen a sobrepasar la naturaleza. Esa es la sobrenaturalidad de nuestro Dios. Y es que es tan hermoso que este acontecimiento haya quedado plasmado en la palabra del Señor al ver un Pedro al igual que cualquiera de nosotros.
Pedro atrevido. Creo yo que en algún momento de nuestras vidas todos fuimos Pedro. Fuimos aquel hombre, aquella mujer, los cuales le hemos respondido a nuestro Dios en algún momento. Y es que de la manera en la que le podamos responder a nuestro Dios abarcan muchas cosas. Porque aunque conocemos a nuestro Dios, muchas veces somos capaces de pedir, responder y de hacer muchas cosas viendo aquella sobrenaturalidad de Dios. Un Jesús al cual le pides y responderá. Él nunca negará, sino que siempre te responderá. Dice la palabra que cuando Pedro empieza a descender de aquella barca sobre el mar, comienza a caminar viendo a Jesús para ir hacia él, comienza a ver aquel fuerte viento, se llena de temor, comienza a hundirse. Y es que en nuestra naturaleza, aquello que puede pasar a nuestro alrededor pudiera causar temor al ver la sobrenaturalidad de Dios. A pesar de todo, Pedro conocía a Jesús, porque a pesar de la condición en la que él estaba, en la cual se estaba hundiendo, voces diciendo, Señor, sálvame. Sabía que el Señor lo iba a salvar. Pedro conoció la sobrenaturalidad de Dios al ver y pasar tal acontecimiento. Al término de esta palabra podemos ver a Jesús siendo el corazón de Pedro y diciéndole, hombre de poca fe, ¿qué dudaste? Que Pedro ya había caminado sobre las aguas. Al ir caminando comienza a enfocar su mirada en aquellos vientos a los cuales él no tenía que haberse enfocado. Esta palabra es el claro ejemplo de que al igual que Pedro que caminaba con Jesús y le conocía y había visto acontecimientos y milagros que Jesús hacía, atraviesa aquel momento en el cual tuvo temor, en el cual aquella poca fe que había en él lo hizo dudar. Y es que en diferentes situaciones en nuestras vidas nos hemos encontrado en momentos o en situaciones las cuales pudieran llenarnos de temor, pudieran hundirnos, pero en la cual debemos de recordar que tenemos un Dios que salva, un Dios que responderá si tan solo se lo pedimos, cual extiende la mano para salvarnos de cualquier situación en la cual nos estemos encontrando, un Dios de amor y lleno de misericordia. Vemos que una tempestad en las aguas es una grande tormenta con vientos fuertes, grandes fuerzas, en las cuales solamente nuestro Creador, la divina sobrenaturalidad de Él, tiene potestad sobre ella, conociendo aquellas aguas la voz de su Creador. Todo fue formado y hecho por Él, Creador del universo, nuestro único Dios, recordándote que una tempestad en tu vida no es el fin, sino que una tempestad en tu vida es la oportunidad para aprender a caminar con Jesús, a conocerlo aún más y para ver con tus propios ojos lo que Él es capaz de hacer por ti, por cada uno de nosotros si tan solo se lo pedimos, si tan solo nos dejamos guiar e instruir por Él, como lo hizo con Pedro al caminar sobre aquellas aguas, siendo ven y descendiendo Pedro sobre aquella barca. En una tempestad está la oportunidad para crecer, pero también está para ahogarte en tus problemas, en tus aflicciones, luchas o pruebas, enfermedades o ansiedades, o en cualquiera que sea la situación que estés atravesando, en la cual solamente depende de ti pedirle a Dios que te salve o quedarte en esa situación. El ser hijos de Dios no nos garantiza no pasar por tempestades y el que no sea probada nuestra fe, porque si el Señor lo hizo con sus discípulos, cuanto más lo hará con cada uno de nosotros, los cuales hemos sido llamados a servirle. Y es que muchas veces te tocará a ti pasar por alguna tempestad para que alguien más vea lo que Dios hace en tu vida y a causa de eso adore el nombre de Cristo y vengan a alabarle como estos hombres vieron lo que aconteció y adoraban a Dios diciendo, verdaderamente eres el Hijo de Dios. Pues en la tempestad se glorifica a Dios. Lo que en ella pasa a causa de Dios es evidente, se puede ocultar. Hoy te quiero dejar con esta hermosa palabra y a decirte que sigamos confiando en nuestro Dios y que aunque quieran sacudir las aguas tu barca, no tengas miedo, confía en el Señor. Él llegará justo a tiempo. Solo que aprende a resistir a la tempestad. Que aunque muchas veces muchos quieran verte caer a las aguas, ver una derrota en tu vida, debemos de seguir confiando en el Señor, siendo valientes y no dudando de que las fuerzas que nos sostienen al caminar sobre las aguas no son nuestras, no dependen de nosotros, ni de nadie más, sino que son las de nuestro Dios, las de nuestro Creador quien nos sostiene, el cual hoy nos dice en su palabra que si ya hemos visto la sobrenaturalidad de Él y caminado sobre las aguas, no debemos de temer, no debemos de dudar, sino que aumentamos nuestra fe, el cual nos recuerda que siempre estará y que cuando pidamos, Él nos responderá. Te dejo con esta hermosa palabra, esperando que sea de bendición para tu vida. Bendiciones, tu amiga y hermana Joana Núñez.